Madre mía, la que se está liando con Demet Özdemir. Y no es para menos porque las acusaciones que están saliendo a la luz dejan sin palabras. ¿Os imagináis? Justo cuando pensábamos que lo teníamos todo claro sobre ella, zas. Aparece esto. A ver, vamos a ir al grano porque esto es gordo. Se está hablando de cosas súper serias, de supuestos favoritismos, de que si en las producciones donde trabaja, ella tiene un poder, digamos, un poquito desmedido. Y no hablo de caprichitos de diva, no. Hablo de cosas que, de ser ciertas, cambian totalmente la imagen que tenemos de ella. Muchos están diciendo que si Demet ha estado interfiriendo en las decisiones de casting, que si ha puesto trabas para que otros actores trabajen con ella, o que si ha pedido condiciones imposibles para ciertas producciones solo para salirse con la suya. A ver, para ser honestos, en este mundo del espectáculo a veces las cosas son un poco turbias, y los famosos tienen poder, eso está claro. Pero lo que se está comentando ahora va un paso más allá. No es solo quiero esto y lo tengo, es más bien, no quiero que tú tengas esto porque a mí no me conviene. Vaya tela. Lo que yo creo que está pasando es que quizás, el éxito tan brutal que ha tenido le ha subido un poco a la cabeza. Ojo, no digo que sea mala persona, en absoluto. Pero cuando te conviertes en la reina de las telenovelas y tu cara está en todas partes, es fácil que te creas invencible. Y eso, a veces, puede llevar a que abuses un poquito de tu posición. ¿Sabéis a lo que me refiero? Que te acostumbras a que todo gire a tu alrededor. Pero es que las acusaciones son fuertes. Se habla de que ha vetado a ciertos directores, que ha exigido guiones específicos para asegurarse de que su personaje sea el protagonista absoluto, incluso por encima de la trama general. Imaginaros el drama detrás de las cámaras. Lo que vemos en pantalla es una cosa, pero lo que pasa entre bambalinas, eso sí que es salseo. Y si lo que dicen es verdad, podríamos estar hablando de una influencia muy, muy negativa en la industria. Y lo más fuerte es que no son rumores de cualquier persona. Están saliendo de fuentes internas, de gente que supuestamente ha trabajado con ella en diferentes proyectos. Gente que prefiere el anonimato, claro está, porque saben que meterse con alguien como Demet Özdemir puede ser un problemón. Y no les falta razón. Piénsalo bien. Si esto es cierto, ¿qué nos dice de la persona que admiramos en la televisión? ¿Es solo una fachada? Porque a mí me gusta ver a Demet en pantalla, tiene carisma, tiene talento. Pero si detrás de esa sonrisa hay una persona que está haciendo daño a la carrera de otros, o manipulando proyectos para su propio beneficio, pues la cosa cambia, ¿verdad? Muchos dirán que son solo envidias. Que cuando a uno le va bien, siempre hay gente que busca tirarle piedras. Y sí, puede ser. Pero cuando las acusaciones vienen de diferentes frentes y señalan patrones de comportamiento similares, es difícil ignorarlas por completo. Yo creo que hay que quedarse con la duda, pero con una duda seria. Lo que sí está claro es que esto ha puesto a Demet en el ojo del huracán. Y no de la forma en que le gusta, seguramente. Ahora tendrá que salir a dar explicaciones, o quizás prefiera mantenerse callada y dejar que todo pase. Pero una cosa te digo, las redes sociales están que arden. Todos comentando, todos dando su opinión, y la mayoría, sinceramente, muy decepcionados o indignados. Si tú eres fan de Demet, esto te debe sentar fatal. Te hace replantearte muchas cosas. Y si no lo eres, pues te da la razón en que las apariencias engañan, ¿no crees? La pregunta que queda en el aire es, ¿hasta qué punto es verdad todo esto? ¿Y qué va a pasar con la carrera de Demet si las acusaciones se confirman? ¿Se la verán venir? ¿Seguirán dándole papeles protagónicos como si nada? Yo, la verdad, tengo muchas ganas de saber vuestra opinión. ¿Creéis que esto es solo un ataque orquestado por envidias, o hay algo de verdad en estas duras acusaciones?